miembros de la familia de Dios. Dios nos habla en su palabra en Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Miembros de la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. El Señor nos habla en su hermosa y poderosa palabra santa. Efesios, que queda después de Gálatas y antes de Filipenses. Efesios capítulo 2, versos 11 al 22. Dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, haz tu morada en medio nuestro, glorificándote en todas las áreas de nuestras vidas, aún en nuestras debilidades. Señor, tú te puedes glorificar. Límpianos de todo mal para que tu palabra fluya como ríos de agua viva, refresque nuestro ser y nos levante al hacer más que al oír, obedecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué tristeza más profunda el ser rechazado, el no ser aceptado, ya sea en un grupo, en la escuela, o en un equipo, o en una barriada, o en una nación. Y peor si eres rechazado por tu familia. Es muy triste. Por eso el Señor quiere traernos a la reflexión sobre lo que hace Jesucristo hoy en nuestras vidas. Jesucristo tiene el poder de superar ese tipo de rechazo que nos puede tener alejados como sin sentido de pertenencia. Jesucristo está en medio de nosotros para unirnos como un solo pueblo, pero ¿sabe qué es lo más importante? Jesucristo quiere
que seamos miembros de la familia de Dios. Él abre sus brazos hasta la cruz para decirnos que hay perdón de pecados para ser miembros de la familia de Dios y conciudadanos del reino celestial. Mire la dimensión de la propuesta de Dios en su palabra. Hoy el Señor nos está diciendo, por tanto acordaos, Efesios 2:11, acuérdense de que en otro tiempo, de dónde venimos. Efesios 2:11 y 12 nos dice, hagan memoria de dónde el Señor nos saca. Y si usted lee con cuidado del capítulo 2, el verso 11 al 10, usted ve la descripción de lo que Él dice que tengamos cuidado de tener presente, de dónde nos saca. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 1. Verso 2 del capítulo 2 dice, y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 del capítulo 2 dice, y entre los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, que me parece, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, no le falta, por su gran amor, mira el alcance con que nos amó. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Verso 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nos llama a recordar. Verso 11, acordaos por tanto de dónde nos sacó Dios de la perdición para llevarnos a la salvación. Y ahora ustedes están en medio de estas expresiones despectivas que no son de el pueblo judío, que tenían una marca, tenían una señal en la carne. Y el verso 11 nos recuerda esas expresiones despectivas con que a veces se escuchan de muchos que se creen que solamente un pueblo es el pueblo de Dios, cuando Él de dos pueblos hace uno. Y por eso en el verso 1 dice, recuerden que erais llamados como incircuncisión, que era el corte de prepucio de los varones para dar la señal de que eran pueblo de Dios. Por eso Él dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Luego en el verso 2 lo aclara más todavía. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así Él da la figura de que debemos recordar de dónde hemos sido traídos. Luego en Efesios 2:13 al 18, Jesucristo dice, bueno, ya les indiqué dónde estaba el problema, ahora le voy a decir la solución. En los versos 13 al 18, Cristo es la solución. Fíjese cómo lo describe la palabra de Dios en los versos 13 al 18. Dice, pero ahora en Cristo, que en otro tiempo estabais como lejos,
habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. O sea que no se resalta solo el problema, sino cómo se resuelve. ¿Por qué? Verso 14. No solo nos da la paz, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. En esencia, así como él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En el verso 14 nos dice, Él es nuestra paz. Por eso estábamos cantando, Él es mi paz. Usted ve que en la adoración procuramos conectar el mensaje de la palabra de Dios, que aprendamos a declarar aún en medio de nuestras angustias, que mucha gente no sabe las angustias por las que pasamos, pero aún en medio de esa angustia usted puede declarar, tal vez yo no tenga paz, pero Él es mi paz. Y cuando usted comienza a confesar que Jesucristo es tu paz, ¿qué creen ustedes que ocurre? Él te da esa paz. Es tan eficaz que con usted solo declararlo, creyéndolo, te da paz. ¿Alguien aquí ha experimentado? En medio de su angustia, usted, Señor, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo va a pasar todo esto, pero tú eres mi paz, Señor. Así es. Tú eres mi paz. Mientras el mundo está lleno de confusión y de rechazo y de violencia, Jesucristo es mi paz. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere traer a nuestra vida y que lo vivamos. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Hermano, hay muchas cosas que nos separan. La gente piensa que solo son las fronteras o los muros, del muro de Berlín, o los muros acá en la frontera, o las cercas que hay en las casas. Hermanos, a veces hay barreras que nosotros ponemos de manera defensiva. A veces hay barreras, hermanos, que nos separan por nuestros temores a ser afectados o ofendidos. Y ponemos nuestro muro de Jericó. Esos muros no se derriban con violencia, sino como en Jericó el pueblo clamó y el muro cayó. Así el Señor quiere que nuestra barrera, usted sabe que hay barreras, hay cerca que le ponen hasta electricidad, que usted la toque. Hay a veces actitudes que nosotros asumimos con ese tipo de barreras eléctricas. Hay barreras así que tienen como rayos láser, así que como te acerques, hay esa clase de barreras en nuestra vida. Pero Jesucristo vino para que seamos uno, un solo pueblo. Así lo dice su palabra. Él quiere derribar esa pared intermedia de separación, lo que nos separa. Cristo quiere que seamos un pueblo en Cristo Jesús. Sin barreras, hermano. Él quiere tumbar esas barreras. Él quiere abrirlas, así como tumbaron la de Berlín. Hay que tumbar muchas barreras entre nosotros que nos mantienen a distancia. Y en el verso 15, en Efesios 2 dice, y mediante la cruz, la conexión de Jesucristo nos conecta con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren la obra tan eficaz de Jesucristo, que no solo nos permite acercarnos a Dios, sino nos permite acercarnos unos a otros tan cerca, que seamos uno. Y su ruego en el monte del Getsemaní, su tiempo de oración, su última oración más poderosa era: Padre, yo te ruego que sean, no un montón, que sean uno, como tú y yo somos uno.
Este es el clamor de Jesucristo, esa es su obra tan eficaz. Acercarnos a Dios y unirnos como uno solo en Cristo Jesús. ¿Cuántos le creen al Señor? Que ese es su más grande clamor en la noche del Getsemaní. Que sean uno, Padre. No permita que las barreras, las circunstancias, los problemas, las decepciones los mantengan alejados unos a otros, sino todos unidos en Cristo Jesús. Amados, el Señor nos explica mejor esta experiencia eficaz de Jesús. Veamos en Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18, cómo profundiza la eficacia de Jesucristo para Hebreos capítulo 2, verso 9 al 18, la eficacia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18, cómo Jesús hace posible lo que parecía imposible en Hebreos 2, versos 9 al 18. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra en Hebreos 2, 9 al 18? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque Él que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual para mí esta parte es tan importante, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí que yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No le tengas miedo a la tentación, al pecado, a la maldad que hay en el mundo, porque hay uno que lo venció y nos llama más que vencedores en Cristo Jesús. Así, el Señor nos explica qué hace Jesucristo en nuestras vidas. Es más que solo un acto de expresión del cumplimiento de la ley. Viene con eficacia a hacer posible que seamos reconciliados con Dios y que seamos reconciliados unos con otros como un solo pueblo. Volvamos a Efesios capítulo 16, capítulo 2, verso 16. La eficacia de Jesucristo en llevarnos a la comunión con el Padre
y como un solo pueblo uno con otro. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Verso 17. Y vino y anunció ¿qué cosa? Buenas noticias, buena nueva, el poder del evangelio, que no es religión, sino poder para salvación. ¿Buena nueva de qué? De paz. Porque Él es nuestra paz. A vosotros que estabais lejos, ¿qué hizo? Y a los que estaban cerca. Usted sabe que hay a veces expresiones nuestras como que estamos muy cerca de Dios y miramos a los demás como que tan lejos de Dios. Cristo vino para quitar esa lejanía y que todos estuviéramos más cerca en el Señor. Amén. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ponga mucho cuidado en el versículo 18 para aquellos que creen que Jesús solo o solo Dios, sin Jesús, que Él nada más es un profeta, que Él no es más nada que otro más que predica. Ponga cuidado en el verso 18 para aquellos que todavía no conocen la gestión tridivina. La gestión tridivina, ustedes lo ven en Efesios 2:18, ¿cuál es? Mire cómo dice la palabra de Dios este efecto. Dice, porque por medio de Él, ¿de quién estamos hablando? De Cristo, ¿ok? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos que. Entrada. ¿Por medio de quién? Del mismo Espíritu. El mismo Espíritu. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. ¿Ve el efecto tridivino? Amén. Para los que todavía dicen, pero ¿cómo es eso? Que yo pensé que nada más era Jesús, mientras otros predican solo a Dios, pero que Jesús no es nada más que otro profeta. Efesios 2:18. Cada vez que alguien le dice, ¿y usted cree en las tres divinas personas? Créale a la Biblia. La Biblia en muchos pasajes te va a ir mostrando que el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Todavía están así como que tal vez, quizá, posiblemente, lea la Biblia en su contexto. Lea la Biblia y a través de la Biblia usted va a ver el cumplimiento. Desde el inicio, en Génesis, el Espíritu Santo no es un mirón, es una persona poderosa. Se movía sobre las aguas desde Génesis. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado, fue llevado por el Espíritu Santo. Cuando Jesús obedeció en el bautismo y descendió sobre él en forma de paloma, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando él inicia su ministerio, dice que fue guiado por el Espíritu Santo. En su concepción, ¿cómo fue? Por el Espíritu Santo María concibió. Cuando usted ve la función de las tres divinas personas, usted dice, uy, ¿por qué solo nada más que? Y eso dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para que venga quién? Entonces el énfasis está en la Biblia. No se deje enredar por tantas confusiones, no, que solo Jesús solo o solo el Padre. El Espíritu Santo, la persona más despreciada en nuestros días, porque no reconocemos que Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos redarguye y nos convence que le estamos fallando a Dios. Él tiene una función muy importante. Cuando usted ve Efesios 2:18, usted ve el efecto tridivino. Amén. Entonces la gente, oye, pero esto es profundo. Sí, porque si usted no escudriña hasta fondo la palabra, usted no le ve toda la enseñanza. Efesios 2:18 te está diciendo cómo es todo el trabajo del Dios Todopoderoso. Dice, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. ¿A quién? Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque nos habla claro en su palabra sin confusión? Y dice que la palabra en los versos 19 al 22, ahora somos conciudadanos, herederos y coherederos, porque ahora somos miembros
de la familia de Dios. Mire qué precioso, no solo ser ciudadano, pero también ser. Por eso cuando leímos el pasaje en Hebreo diciendo, y Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Nuestra relación es más que solo religiosidad, es comunión, experiencia personal, hasta ser tratado como familia. No es lo mismo cuando usted solo está en una sociedad que cuando usted está siendo tratado como que somos una familia y de la familia de Dios. Dice el verso 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Tenga mucho cuidado, la palabra en inglés es un poco despectiva, así como los judíos hablaban de ustedes son unos incircuncisos, los de Ismael nos llaman infieles, o sea, así los árabes, los Medio Oriente nos llaman infieles, los judíos nos llaman incircuncisos, como que no pertenecemos. Esa expresión despectiva también está en la palabra aliens. En inglés te tratan como un extranjero de otra nación, tú no eres de aquí. Y la palabra científicamente alien, y está en documentos, usan la expresión alien, significa alienígena, significa extraterrestre. Y es feo, es incómodo. Hermano, y nos tratan así. Te tratan como extranjero, pero de la peor especie. Y por eso comenzamos la introducción diciendo, qué triste, ¿verdad? Es muy triste cuando... Y muchos de los que usan esa expresión ni siquiera son originarios de este continente. Entonces él quiere tratar a uno como que uno es un extraterrestre, E.T. from home. O sea, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros veamos que su relación con Él es que, verso 19, ya no sois extranjeros. No le ponga cuidado a esas expresiones despectivas, porque para Dios usted ni es extranjero, ni es extraterrestre, ni es advenedizo como un parche. Dios te quiere llevar a otro nivel. Ah, no, yo tengo doble ciudadanía, yo tengo triple ciudadanía. El Señor te quiere dar la ciudadanía de los santos. Vea la palabra de Dios, hermano. Esa es la ciudadanía más importante. ¿Por qué? Te la quitan en 10 años. O te la quitan en cualquier momento, la que te dan aquí terrenal. Pero la ciudadanía que Dios te da es eterna. Gloria a Dios. Es la ciudadanía celestial. Lo dice la palabra de Dios. Efesios 2, 19. Es la ciudadanía para vivir en la santa presencia de Dios, y el que santifica es Dios, no nosotros. ¿Y para qué nos hace ciudadanos de los santos? Para que disfrutemos, verso 19 de Efesios 2, ser miembro de la familia de Dios. Hermano, me encantó leer ese pasaje de Hebreos 2, donde decía que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Jesús no quiere que nosotros nos avergoncemos de esta nueva ciudadanía en Cristo. Porque el que no se atreve a confesarme delante de los hombres, tampoco lo he de confesar delante de Dios. Pero si tú te atreves a reconocer que Cristo no se avergüenza de ser tu hermano, tú tampoco te avergüences de ser de la familia de Dios. Así es, amén. Aunque incomode a algunos, la verdad incomoda a veces. Pero la otra cosa que me encanta escuchar, cuando leo en Hebreos capítulo 11, versículo 16, Dios tampoco se avergüenza de ser nuestro Dios. Así es. Hermano, es muy bonito cuando usted ve la palabra de Dios, que es la Biblia, que te está diciendo cuál es la posición de Dios en nuestra relación como familia de Dios. Hebreos 11, antes de Santiago y después de Filemón, está Hebreos. En el capítulo 11, Dios nos está diciendo que en esta relación de familia, Efesios 11, 16, Él tampoco se avergüenza de ser nuestro Dios.
Hebreos 11. Es bueno que ustedes tengan esta cita porque el enemigo te quiere seguir tratando con desprecio. Y tú dices que tú eres hijo de Dios y tú te crees familia de Dios. Pues si Dios no se avergüenza de mí, ¿por qué yo me voy a avergonzar de ser llamado hijo de Dios, de la familia de Dios? Hebreos 11, 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, ¿quién? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi lugar. Y Él no se avergüenza de mí. ¿Por qué yo me voy a avergonzar de Dios? ¿Por qué me voy a avergonzar de ese llamado hijo de Dios? Si Él no se avergüenza de decir, yo soy tu Dios que te redime. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hermano, ¿tiene esto algún valor para usted de ser miembro de la familia de Dios? Un Cristo que no se avergüenza de ser tu hermano. Un Dios Padre que te dice, yo no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. Aunque se burlen. Tú también crees en Dios. Yo sé que he creído. Y es poderoso para guardar mi lugar. Porque Él me ama tanto que no se avergüenza de llamarse mi Dios. ¿Yo por qué voy a avergonzarme de ser llamado hijo de Dios o de la familia de Dios? Por eso, en Efesios capítulo 2, en los versos 20 al 22, el Señor nos dice, mira, este llamado a ser la familia de Dios, a esta ciudadanía celestial, no es que sea para que seamos, aleluya, cada uno con la suya. No. El Señor nos llama a esta experiencia con Dios en el verso 20 al 22 diciendo, miren, en esto consiste esta relación de familia de Dios. ¿Saben qué consiste? Dice, edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo, en quien no, algunos sí y otros no. No, todo el edificio. ¿Cómo quiere el Señor que sea esta relación de familia de Dios, de la ciudadanía celestial? Que todo dice, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado. Mira que nos llamó el Señor. Estamos todos bien coordinados en Cristo Jesús. ¿Para hacer qué? Va creciendo en ser un templo santo en el Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dios no nos llamó a ser miembros de la familia de Dios porque sobreabunda la gracia, seguiremos en el pecado, ¿no? De ninguna manera. Él nos ha llamado para que estemos bien coordinados, hermano. Usted sabe qué quiere decir coordinación, ¿verdad? No es aleluya cada uno con la suya, ya tú con tu problema, no. Todos apoyándonos unos a otros, bien coordinados, pero un propósito glorioso. ¿Cuál es ese propósito glorioso? Que sea un templo santo en el Señor. Podemos tener diferentes caras, diferentes formas, colores, razas, tradiciones, pero en Cristo somos una familia bien coordinada para ser un templo santo. Y el verso 21 coincide con lo que Jesús siempre está hablando. Si no estás en mí, nada podré hacer, pero si estás en mí, mucho fruto llevaréis. Eso tiene que ver con crecimiento, eso tiene que ver con multiplicación. Claro que estamos bien así como estamos, pero el Señor quiere que crezcamos. ¿Cuántos le creen a Dios? Por eso dice, y va creciendo para ser un templo santo en el Señor, verso 22, y en quien todos, quien vosotros también sois juntamente edificados para... Entonces me dice, pero usted insiste con eso que Dios está aquí.
Pero si eso es lo que Dios quiere que yo haga énfasis, que reconozcamos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí. El Señor quiere que siempre declaremos su presencia y que andemos en su santidad, porque Él es santo y sin santidad Nadie verá al Señor. Así que usted tiene claro por qué el énfasis en la palabra de Dios, que nos unamos en Cristo Jesús para que Él sea glorificado en su santidad, podamos disfrutar su presencia para morada de Dios en el Espíritu. Más claro ni el cristal ni el agua, dicen los hermanos. Sí, el Señor nos está hablando. Ustedes pueden tener muchas actividades, pero asegúrense que sea para la santa presencia de Dios, donde le invocamos en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Por eso usted ve que termina el versículo 22, edificado para moradas de Dios en el espíritu. Porque Dios es espíritu. Y los que han de buscarlo, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Su palabra es verdad. Cristo es la verdad. Cristo es nuestra paz. Cristo nos puede unir más. Cristo nos puede acercar más a Dios. Algunos pueden decir, no, ya yo estoy suficiente cerca de Dios, yo estoy bien así. No, el Señor quiere que estés más cerca. Hasta disfrutar su santidad. ¿Cuántos se dan cuenta que Dios nos está hablando esta mañana en su palabra? Dios no se conforma con que ya dijimos, amén, gloria a Dios. Dios quiere una profunda relación en su santidad. Él quiere que disfrutemos su presencia y su paz, porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos en esta mañana han de unirse con el pastor en este clamor y se pondrán de pie y le dirán, Señor, acércame más? Yo quiero disfrutar tu santidad y solo en el perdón de pecados de la sangre poderosa de Jesús. Por eso usted ve que allí lo dice la palabra del Señor. Por la sangre de Cristo, en el verso 13 dice, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque todavía tiene poder para limpiarnos de pecado y de toda maldad. Pongámonos de pie y digámosle, Señor, hay poder en la sangre de Jesús. Perdóname, Señor. Señor, todavía yo pueda que tenga cualquier barrera por ahí que trate con indiferencia y rechazo. Tú no quieres eso, Señor. Tú quieres que seamos uno como una familia. Señor, perdona mis pecados, Señor. Señor, te he fallado por hacer acepción de personas. Señor, te hemos fallado por querer solamente amar a los que nos aman, cuando tú nos dices que amemos aún a nuestros enemigos, aún a los que nos adversan y nos critican. Señor, enséñanos a amar así. Esa no es la naturaleza del ser humano, pero esa es tu naturaleza, Señor. Tú me has amado a mí, aún siendo pecador. Cristo murió por mí. Así que aún los que te han fallado, tú les amas. Sí, Señor. Señor, enséñame a amar también a los que me han fallado. Ten piedad, Señor. Hazme sentir compasión y misericordia. Misericordia quiero, tú me dices, Señor, y no un sacrificio. Enséñame a amar como tú me amas y me perdonas cada día. Solo en ti podemos hacer eso, Señor, y tratarnos como una sola familia en Cristo Jesús. Señor, qué bueno que Jesucristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Enséñame a no avergonzarme, Señor. Cuando me llaman aleluya, sí soy aleluya porque alabo a Dios. No me importa que me critiquen y que me rechacen, pero tú nunca me rechazas, Señor. Así es. Y yo te doy gracias por eso, porque tú no te avergüenzas de ser nuestro Dios. Señor, enséñame a tener el valor para decir sí soy de Cristo. Si tienes algún problema con eso, habla con Dios. Es su gracia, es su misericordia, que el mundo no sabe que Él es mi paz. Y me quita todo temor de amar
y decir, sí soy de Cristo, sí soy de la familia de Dios. Cuando el enemigo inclusive me quiere cuestionar, yo puedo declarar, pregúntale a Dios, a mí no me estés preguntando. Ahí está en su palabra, yo le creo a Dios. Señor, gracias. Porque tú nos das un testimonio fiel y verdadero. El cielo y la tierra pasará, mas tu palabra sigue siendo fiel y verdadera. Señor, en ti he de confiar y no en mis emociones. En ti he de confiar y no en las circunstancias. Aunque sea rechazado, tú nunca me rechazas, Señor. Tú no nos echas fuera. Enséñanos también a ser receptivos de tu gracia, y que de gracia recibimos, de gracia debemos dar, Señor. Nos ponemos en tus manos, porque estamos persuadidos, como dice Filipenses 1:6, que aquel que empezó la buena obra la ha de perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, porque aún no siendo perfectos, tú nos puedes perfeccionar, Señor. Así es, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.